Continuando con el análisis musical de la ola coreana, vamos a escuchar a Blackpink. Hace tiempo que me vienen recomendando a este grupo de chicas cantantes, casi desde el análisis que hicimos de Lisa, una de sus integrantes. Y para estar a tono con la situación me parece que podemos aplicar el color que le corresponde a esta situación. Vamos a escuchar el tema Pink Venom, que salió recientemente y que dice de la siguiente manera. Ya noto un par de cosas así desde el comienzo. Primero está este instrumento que parece de la familia de las cítaras. Después, si encuentro cómo se llama, te lo voy a dejar por acá con una foto y su nombre. Pero empieza con una escala medio arábiga, medio oriental, como ya hemos visto en otros análisis de música coreana. Y vamos a intentar descifrar qué sucede, porque fíjate que está la cítara y a la vez están las chicas diciendo Blackpink. Muy bien, utiliza estas notas como si fuera sobre mi menor o mi frigio, pero tiene ahí un sol sostenido, puede ser una escala así, por ejemplo. Sí. Además, fíjate que la cítara o ese instrumento de cuerda estaba tocando mientras que de fondo se escucha Blackpink. Sigue el mismo motivo de fondo, apareció la primera de las cantantes con una batería como muy saturada, muy agradable, suena muy fuerte. ¿Esa no era Lisa, la que apareció ahora? ¿Esta es Lisa? ¿O me equivoco? Déjalo escrito abajo en los comentarios porque ni me conozco los nombres, muy mal de mi parte, pero a propósito no las investigué para tener una escucha lo más fresca posible. Fíjate que de fondo apareció otro instrumento tradicional que es de la familia de los instrumentos de viento, como una flauta, que está haciendo como este mismo juego que suena oriental, árabe de alguna forma. Bien, bien, ahí vamos cambiando. Hubo una pequeña parte como si fuera un pequeño corte para introducirnos a una nueva sección. Como vimos, el K-pop, porque tengo entendido que estas chicas pertenecen al género del K-pop. En el K-pop se habitúa mucho, por lo que vengo escuchando hasta ahora, que las canciones tengan muchas secciones diferentes, pero que conserven algo identitario, algo propio. Y me parece que en esta canción van a estar utilizando esta sonoridad, como ya habíamos visto en uno de los análisis que hicimos de Lisa. Corte. Utiliza estas tres notas que eran parte de las primeras que habían aparecido, ¿no? Que da esta sensación otra vez oriental. La estética del video es preciosa, está buenísima. Claramente cuenta con muchísimo presupuesto y lo ponen todo a disposición para hacer esta pieza de arte, lo cual me parece apropiado. Esa imagen que parece que es un corazón o una manzana, ¿qué opinas? Eso que tiene ahí como podrido, déjalo escrito abajo en los comentarios. Otra parte. Otra parte que aparece como un build up, es decir, como una parte que va acrecentando el volumen para llevarnos quizás a un estribillo o a una nueva sección. Hay que ver cómo han estructurado la canción, pero sigue repitiendo ese motivo que habíamos visto en la parte anterior y a ver a dónde nos lleva. Bueno, me parece que entró una parte medio trapera porque ahí se escuchó un bajo como unos bronces, pero en esta parte encontramos dos nuevos elementos. Un bajo que funciona como downer, es decir, como un bajo que se va desafinando. ¡Pum! Como que va perdiendo la afinación hacia abajo, y a la vez aparece un riser, que es ese sonido más agudo, como si fuera un soplido que va creciendo y que genera mayor intensidad porque genera más tensión para desembocar en esta parte medio trapera, medio kryptoniana. Bueno, hicieron una mezcla de todo ahí, maravilloso. Vamos a ver si podemos sacar esa parte porque aparece una bajadita. Una cosa así, ¿no? Que está utilizando el mismo motivo que habíamos visto antes. Esas tres notas
que forman lo que se llama una segunda aumentada, que es la característica de esta clase de escalas muy atractivas y muy poco utilizadas en Occidente por cuestiones culturales y geopolíticas, si querés. Pero me parece muy interesante esta combinación que hacen utilizando pocos elementos. Fíjate que lo característico que tienen es que hay muchas partes distintas sonoramente, pero que van reutilizando un mismo elemento que presentaron al principio de la canción con ese instrumento tan tradicional, ¿no? Hay como una mezcla intergeneracional. Creo que hace eso, aparecen, ¿no?, estas dos secciones muy interesantes. Avancemos un poco más para ver cómo se desarrolla la canción. Hasta ahora me está gustando mucho el nivel de producción musical de estos temas, de estas canciones, de estos grupos. Siempre es muy atiborrado, tiene muchísima información. Bueno, pasamos de una suerte de trap oriental a hip hop, rap, porque además es la estética lo que acompaña, ¿no? Como el fondo así medio lúgubre, el equipo de radio como si fueran los años 90, ¿no? Así que lo llevaban acá los muchachos en la playa, y el piluso incluso, ¿no? Como si fuera Rosarina, mira, ahí tiene un piluso, como Nicky Nicole. Y escuché el sintetizador que está como súper agudo, que está haciendo... A ver si podemos sacarlo. Eso, fíjate, hace sobre mí. Sigue utilizando el mismo motivo musical que antes, solamente que ahora lo hace sobre un sintetizador, que es ese sonido muy, muy agudo y molesto en algún punto, pero que en el contexto de esta sección hip hopera queda muy bien. Muy bien, ahí están como teniendo una batalla de gallos, como se dice en el rubro, aunque eso no sé si es particular del trap. Si sabes algo al respecto, déjalo escrito en los comentarios. Si sabes sobre qué se trata el tema, porque sinceramente no le estoy prestando atención a la letra, me estoy centrando en las cuestiones musicales, que es lo que hacemos en este canal. Analizamos música y entendemos cómo funciona la música dentro de las canciones, sobre todo las canciones contemporáneas, porque hay muchísima información que podemos rescatar de acá y conectarla con otros estilos, otros géneros y otros tiempos. Me encantan los videoclips, son como, hay muchísimo laburo detrás. Sea que te guste el género o no, hay que reconocer que hay muchísimo laburo detrás. Acá volvieron a la parte anterior que ya habíamos analizado. Avancemos un poquito más. Ahí queda como la imagen súper rockera con el rojo de fondo, muy linda guitarra. Sigue lo mismo, pero apareció la percusión para generar más intensidad, mayor tensión, y seguramente va a aparecer el bajo que habíamos escuchado antes, que le llamamos downer porque va hacia abajo, y el riser que va hacia arriba. Bien, llegamos a una nueva parte que en realidad es, estéticamente es una nueva parte porque está como todo muchísimo más claro y más luz blanca, pero era como la parte medio trapera que habíamos escuchado antes, ¿no? Con el... Muy bien, esta sección ya la hemos analizado, está todo como muy bien estructurado. Fíjate que repiten secciones porque tampoco van a ser una canción en la que cada parte sea algo extremadamente nuevo, porque incluso así perderíamos la atención. Necesitamos que en la canción constantemente esté reapareciendo algo que ya hayamos escuchado para que comprendamos que es todo una sola narración y a la vez no perdamos el interés en lo que estamos escuchando. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy provocativa la canción, debo admitirlo. Esta sección sí es completamente nueva, por lo menos por lo que escuchamos hasta ahora, esto no había aparecido. Me gustan mucho los graves que utilizan en estas producciones. Me acuerdo también de la canción que habíamos escuchado de Lisa, La Lisa, en la que había como un trabajo con la sección de los graves y de las percusiones muy interesante, y vamos a escuchar a ver qué pasa acá. Bien, bien. Fíjate que no están apareciendo acordes. Todo lo están estructurando en percusiones y en notas graves o en pequeños motivos, pero no hay algo que podamos decir, está haciendo esta clase de acordes, lo cual me parece muy llamativo.
Ahí hubo otras notas. La primera vuelta es... Otra vez empieza en Mi, pero ahora en vez de usar el sol sostenido que habíamos visto antes, utiliza el sol, por eso suena como mucho más estable o estática esta sección y más pesada incluso, más occidental si querés. Y ahora hace... Y así podríamos quedarnos todo el día, toda la noche, porque es algo que lleva a querer repetirse. Fíjate que acá hicieron como un resumen, condensaron en una menor cantidad de tiempo varios de los elementos que ya habían aparecido, como esto de los graves bien profundos, las percusiones más agudas que parecen como incluso tocada con las manos, la percusión más grave que va acrecentando la intensidad como habíamos visto en la parte anterior con el downer y el riser. ¿Qué dijo? Stop, trap. Después voy a tener que buscar la letra, pero fíjate que ahí hubo un break, un corte para ir a la última sección, porque acá ya estamos en el final de la canción. A ver cómo transcurre esto. Ratatata. Acá me parece que esta última sección la dejaron mucho más para hacer el breakdance final, porque es la parte en la que están bailando mucho más que antes. Bien, acá aparece un motivo variado de lo que habíamos escuchado antes. Antes habíamos dicho que hacían... Y ahora en el ratata están como... Es hipnótica la canción, no solo por lo repetitivo por momentos, sino porque esos pequeños motivos hace que la música se nos grabe inmediatamente en la memoria. Bien, y al final que parece que hace este descenso cromático como decíamos en otros videos, significa cuando pasamos por todas y cada una de las teclas. Y le da un cierre maravilloso a esta canción que, como dijimos antes, esta última sección, que es una suerte de coda, es algo que podría no estar en la canción, podría haber terminado acá directamente. Y ahí cerraba completamente bien, pero le dejaron esta parte al final para que pudieran danzar, bailar un poco más y darle un cierre un poquito más épico. Si querés que escuchemos y analicemos alguna otra canción de Blackpink o alguna otra banda, grupo o solista, vocal o instrumental de la movida del K-pop o de la nueva música coreana, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.